¿Quién es fanático de de Papo? No de Papo MC, de a no se espiar. De un viejo blue. Les voy a mostrar literalmente la entrevista que salió de Papo Blues. Así que se filtra, Que no lo van a poder creer. Esto salió en la tele, amigos. Salió en la tele. ¿Entienden lo que les digo? Esto está en la tele. La tele que te cuelga. Miren esto. Play. Porque sí. Te voy a decir una cosa, Papo. ¿Vos alguna vez violaste a una mujer? ¿Qué se ve? Yo te pregunto y vos me lo tenés que contestar. Semi-violación. Semi-violación. Sí. Vos sabés que hace 3 o 4 años atrás, 4 años, sí, más o menos, en el subsuelo de Luna Park. Tal vez un poco más, 5 años. ¿Pero te casaste? Era una joven periodista que había ido a cubrir el recital de Papo. Y bajé al subsuelo de Luna Park y Papo se me vino encima. ¿Te acordás, Papo? ¿Te acordás? Salí corriendo, me asusté, me fui a un teléfono público, gritaba en la redacción, decía lo que me había querido pasar con vos. Y desde entonces nunca nos volvimos a ver. ¿Y hoy saldrías corriendo? ¿Todavía tenés ganas vos? ¿Vos sabés cómo es esto? ¿Vos todavía tenés ganas? Mira, así son las cosas. ¿Te quedaron ganas? Sí, tengo muchas ganas. Después de esa experiencia. Yo soy medio músico, ¿no? Pero respecto a eso, uno siempre tiene ganas de violar gente así tan linda como vos. ¿Qué? Amigo, ¿qué carajo? O sea, ¿ustedes entienden esta entrevista? Ella víctima preguntándole a él y él diciéndole que le dan ganas de violar a gente como vos. ¿Qué? No hay chance, amigo. Amigo, ¿qué? O sea, hola. Y o sea, esto salió en la tele y literalmente, onda, pasó como una entrevista. ¿Entendés? O sea, podemos hablar sin... Papo era misógino. Sí. Mi país, mal, boludo. Podemos hablar igual también de, sin meternos en responsabilizar a la piba bajo ningún punto de vista, pero la actitud de ella, al hablar de eso, como súper naturalizado y entendiendo que es parte de un coqueteo, porque la actitud de ella es de sensualidad para con él. ¿Se entiende a dónde quiero ir? O sea, sin responsabilizarla, obvio, pero la actitud que se tenía antes, onda que era súper natural y como que no... como que lo tomaba como parte de la sensualidad, ¿entienden? Sí, obvio, por eso justamente lo planteo en ese contexto y no en este que obviamente es todo distinto, pero en ese contexto cómo se daba toda la situación. ¿Vos decís, boludo? A ver, o sea, la actitud de ella a mí me llama muchísimo la atención, lo volvemos a ver. Tipo, céntrense en ella, ahora que ya escucharon lo que él dijo y que sabemos que es una verga lo que dijo, céntrense 100% en la actitud de ella y díganme cómo la ven, ¿entendés? Cómo la perciben. Yo la percibo de una manera sensual para con la persona, pero puedo estar re equivocada, justamente por eso muestro el video, para que cada uno saque sus propias conclusiones. Mírenla a ella. Te voy a decir una cosa, Papo. ¿Vos alguna vez violaste a una mujer? ¿Qué se ve? Yo te pregunto y vos me lo tenés que contestar. Semi-violación. Semi-violación. Sí. Vos sabés que hace 3 o 4 años atrás, 4 años, sí, más o menos, en el subsuelo de Luna Park. Tal vez un poco más, 5 años. ¿Pero te casaste? Era una joven periodista que había ido a cubrir el recital de Papo. Y bajé al subsuelo de Luna Park y Papo se me vino encima. ¿Te acordás, Papo?
¿Te acordás? ¿Eh? Salí corriendo, me asusté, me fui a un teléfono público, gritaba en la redacción, decía lo que me había querido pasar con vos. Y desde entonces nunca nos volvimos a ver. ¿Y hoy saldrías corriendo? ¿Todavía tenés ganas vos? ¿Eh? ¿Vos sabés cómo es esto? ¿Vos todavía tenés ganas? Mira, así son las cosas. ¿Te quedaron ganas? Sí, tengo muchas ganas. Después de esa experiencia. Bueno, yo como detective soy medio músico, ¿no? Pero respecto a eso, uno siempre tiene ganas de violar gente así tan linda como vos. Raro. Todo muy raro. Ay, no puedo minimizar Twitter porque Twitter. Sí, lo que me había querido pasar con vos lo ponen abajo también. Que posta, o sea, ella tiene un error del inconsciente que me había querido pasar con vos. Me da un poco raro. Entiendo que tal vez por eso la actitud de ella es distinta. O sea, como... También entiendo que lo que dicen de que es como que capaz la mina no tenía la posibilidad de exponerlo como diciendo este es un violador porque se quedaba sin laburo. Entonces, o sea, claramente él la reconoce. Entiendo que como que su manera de exponerlo es eso, pero claramente el chabón la reconoce al toque porque cuando ella le pregunta, ¿te acordás lo que pasó hace 4 o 5 años? Y él dice, sí, cuando te casaste. O sea, él tiene la situación súper en mente, boludo. No es como que está súper ajeno y no recuerda haberlo hecho también. Sino que sabía que se hacía kilómetros. Claro, es lo que estaba diciendo. Claro, sí. Por suerte bien es una gripe normal, lo que sí se tiene un cansancio general. Claro, bueno, sí, en realidad no es una gripe normal, Agus, que vos lo hayas vivido así no aplica a que sea una gripe normal. La gente está viviendo en una utopía, estaban todos preocupados por su culo, les daba igual algunas cosas, como por ejemplo el maltrato a los sectores más vulnerables. ¿Qué lucha social recuerdan en Argentina en los 90? No sé, Rey, yo no había nacido, o sea, sorry por no estar interiorizada, nací en el 2000 ya. No, no sé, la verdad es que posta, igual era re chica, no sé qué, a ver. Los 90. Ah, Menem. Es que en realidad no sé si estaba tan así, pues en los 90 incertidumbres desde la inestabilidad laboral, muchos problemas económicos a raíz de las movidas neoliberales de Menem. ¿Qué onda eso? El feminismo estaba poco, pero estaba. En realidad, tipo, se hizo viral nuevamente, no sé por qué. I mean, las luchas sociales siempre estuvieron. Sí, obvio, re. Onda, no es como que en el 2000 spawnearon los movimientos sociales de la nada. No, obvio, boludo. Pero entiendo que no tenían un gran protagonismo, que entiendo que debe ser a eso a lo que se refiere Monedita. Como que el protagonismo de las luchas sociales no era tal en ese momento como tal vez está ahora, ¿entendés? Eso es algo importante porque vos comías viendo tele hasta hace 10 años a Tinelli cortando polleritas. No sé, ¿vos decís? El feminismo existe hace 1000 años, tal vez desde siempre. Es que sí, amigos, ya lo sabemos, pero el tema es el protagonismo que tenía la lucha. O sea, obviamente en los 90 no tenían tanto protagonismo el feminismo, porque no era algo tan colectivo. Había un sector que lo representaba, pero no era algo tan masivo como ahora. O sea, tampoco. Dante, en nuestro país la gente estuvo mucho tiempo dormida y eso tiene que ver con otras cosas como la dictadura. Obvio que tiene que ver con la dictadura. Amigo, mira, yo el otro día hablaba justamente eso, que no tiene mucho que ver con lo de Papo, obviamente, pero estamos en esta. Que mi viejo me decía que cuando él se fue a casar, viste, que te hacen un análisis de sangre para casarte por iglesia, y él lo tuvo que hacer y que la mina que le tenía que extraer la sangre, que es una muestra pedorra para hacer un análisis de sangre,
le agarró y le clavó la aguja, tipo me decía, yo estaba así, la mina agarró la aguja así, me la clavó y no encontraba y me empezó a revolver. Dice que me tuvieron que cerrar la herida porque le había abierto una parte del brazo, de tanto que le revolvió buscando la vena. Y yo le dije como, bueno, tipo, pa, hola, ¿no le podías decir como, la madre, rescatate y que me venga a sacar sangre otra persona? Y él me explicaba que en ese contexto, me dice, nosotros veníamos de dictadura. Y yo le digo, está bien, pa, pero ¿qué tiene que ver la dictadura con que te saquen sangre? O sea, y me dice, durante tantos años no nos podíamos quejar, entonces, después, los primeros 10 años después de la dictadura, nos hacían un montón de cosas la gente que sabíamos que estaba mal, pero estábamos tan acostumbrados a no quejarnos que nunca decíamos nada. Entonces, a mí me abrieron el brazo, que lo tuvieron que coser, porque la mina literalmente le revolvió con la aguja hasta encontrar una vena. O sea, ¿por qué? Si tipo solamente tenés como que apretar acá y las venas simplemente florecen, Mabel. Tipo, ¿qué te recibiste ayer, hija de...? Bueno, y él me explicaba eso. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo con lo que dijo Monedita. No sé si aplica puntualmente a lo que vimos de Papo recién, pero sí la sociedad estaba en un mood después de la dictadura de miedo, obviamente, por todo lo que había pasado, porque vos pensás que los primeros años ellos no sabían lo que estaba pasando, porque no se hablaba de lo que pasaba con los militares, hasta que se empezó a hacer visible, y ellos como que mientras estaba la dictadura se iban enterando de cosas, y el miedo era mayor, o sea, vivían literalmente en una sociedad en la que el miedo era el que reinaba todo. Entonces, como que en pequeños detalles, como por ejemplo que te extraigan sangre, no se animaban a decir que no querían eso porque no sabían, o sea, como que en ese momento todavía estaban con el chip de si me quejo tal vez, tipo, no sé, me pasa algo, ¿entendés? Todo estaba reprimido, claro, o sea, inclusive después de, como digo, de que haya terminado la dictadura, durante mucho tiempo se vivió con miedo a expresar lo que uno siente o piensa. Básicamente el miedo que quedaba era ese, a expresarse. Lo que debió servir todo eso tanto que te deje marcado con algo tan simple como expresarte con algo. Re, boludo. Re, amigo. Posta que debió haber sido muy difícil vivir en la época de los militares. Bueno, nosotros lo hablamos el día de la memoria, vimos un montón de cosas, pero... Onda, no sé, yo tipo, capaz me pasa eso de poder sentarme a hablar con mi viejo particularmente, porque bueno, mi vieja no recuerda muchas cosas por lo que les conté en los otros streams, pero... hablar con mi viejo, onda, de un montón de situaciones y como tratar de comprender sin comprenderlo porque no viviste en esa época, pero tratar de entender cómo lo difícil que fue inclusive después volver a tener una sociedad normal, ¿entendés? O sea, es como súper raro eso. En general hablas de esa generación o ves documentales y se te pone la piel de gallina. Sí. Los hacían cantar para ver si las letras eran subversivos, claro. Todavía hay gente y mucha que le gustaría que vuelvan. Sí, ¿sabes qué? O sea, puedo entender muchísimo esa idea de que vuelvan los militares, ¿eh? O sea, la puedo comprender, no la comparto, yo no la comparto, porque no viví en esa época, pero no la comparto, pero entiendo muchísimo esa postura que tienen las personas, que de eso se trata un poco empatizar con el otro y entender el contexto en el que el otro está dando ese relato, y lo puedo entender, amigo. Claro, los argumentos tienen bastante, o sea, no es que tienen sentido, a ver, no pasa por sentido o por pensar lo mismo que la persona, pasa por entender por qué la otra persona lo dice y se puede llegar a comprender por qué lo dice, eso es a lo que voy, tipo, no sean taraditos de mente. Es que boludo, tipo, a veces es re fácil como encerrarnos en lo que pensamos nosotros y mantenerlo, que para mí tipo entender no. Entender lo que el otro piensa es lo que nos hace seres pensantes. ¿Qué le pasa? Nada, eso. Mi abuela decía que le gustaría que vuelvan los militares porque cuando estaban los militares ella podía salir a trabajar y quedaban seguros sus hijos en su casa. Eso lo entiendo. Claro. Es que por eso digo, o sea, desde lo que tiene que ver con la seguridad de un país en manos de personas
que no son los militares, obviamente, pues cómo vamos a hablar de seguridad con militares que entraban a tu casa, te secuestraban y te mataban, digo. Pero teniendo en cuenta, saliendo de eso, pasaba mucho eso de que vos no podías estar en la calle igual a las 12 de la noche, pues toque de queda, pero como que no te robaban en la calle, no había tantas cosas que tengan que ver con los mismos protagonistas de la sociedad, más no de los militares, vuelvo a aclarar. Pero como que no había esa inseguridad de que te roben y esas cosas. Entonces, si vos te pones a pensar si había más chorros ahora, hay más chorros ahora o había más chorros antes, van a decir que no había antes. Entonces, desde ese punto de vista, se entiende el concepto que defienden ese tipo de personas, como por ejemplo lo que dice Juanjo. Pero, Monedita, eso no está en discusión. O sea, bajo ningún punto de vista estamos entendiendo que estaba bien lo que hacían. Lo que estamos tratando de explicar es el concepto que tienen algunas personas que dice por qué quiere que vuelvan los militares. O sea, no se está hablando de que está bien o mal. Se entiende y cada uno tendrá su pensamiento respecto a lo que sucede. Es que obvio, Dante, tipo, no lo tenemos que... O sea, obvio que por eso se habla de las personas que vivieron esa época. O sea, no que venga yo y diga, che, amigos, con los militares no había chorros, que vuelvan. Eso no está ni en discusión, me parece, ¿eh? O sea, no hace falta ni aclararlo. Sigo rapeando gratis a pesar del nivel, sin poder pensar en vos sin antes pensar en él. Sigo tocando esa foto como si fueran piel, los días se van sin voltear.